Nieto. ¿Qué provocas, Joaquín? Puta ciencia. Okay, guys, maybe you can help me with some answers here. For example, about closing sentences. What is the best paragraph for closing sentences? Can you tell me, please, Nadia? 1, 2, 3, 4, or 5? Paragraph number 5. Yes, that's right. This one. The last one. Yes, this is about closing sentences. Very good. Yes, you are right. Thank you. Okay. Miguel, what is the best paragraph for questions about Andrew? Is the paragraph 4? Yes, that's right. It's number 4. So number 4 is about this question about Andrew. Okay. Can you tell me more about your family? Yes, it's a question about Andrew. Yes, you are correct. Yes, you are correct. Yes. For example, what is the best paragraph for opening sentences? Can you tell me, Nadia? No, sorry, Iran, please. Iran, what is the best paragraph for opening sentences? 2. What? Which one? 2. Maybe it's better 1. No, 1. 1. Yes, yes. For opening sentences, yes, you are correct. Yes. Yes, it's number 1 because it says, oh, thanks for your email. It's great to hear from you. So that's an opening sentence. Yes, you're right. Okay, let's see. Cesar, what do you think is the best paragraph for information about Ellen? Paragraph number 2. Yes, that's right. Information about Ellen is number 2. Yes, that's right. He is giving information about she graduated, she's working in an architect office, so it's information about Ellen. That's right. Information about Ellen. Yes, you are correct. So that would be number 2, right? Very good. Okay, Nadia, with the last one, what is the best paragraph for information about Ellen's country? The paragraph number 3. Yes, you are correct. Yes. Very good. These are the answers, and check your book, please. Yes, check your book. Okay? Excellent. Now, we need tips because in this lesson you write something. You write an email. You write something similar to this. This is an email, so you write something similar to this, okay? We are looking at these good examples, but we need more tips. And you have tips in your book, and that's called register check section. So what is the tip? Let me read the tip for you. So we use different opening and closing sentences in informal and formal email. For example, informal, you can say, oh, it's great to hear from you. So you can say this to your best friend, to your family. But if you're talking to your boss or a company,
oh, you can say, it was a pleasure to hear from you, right? If you're talking with your family or friends, you can say, oh, let's stay in touch. You can say this for informal email or WhatsApp. Or how about formal? You can say, oh, I look forward to hearing from you again. So if you're talking to your boss, let me check my microphone. Okay, if you're talking to your boss or in a company, you can say, oh, I look forward to hearing from you again, right? Okay, very good. Now, let's see, we have another question important here. When might you write a formal email? When might you write a formal email? Well, when writing to a boss or coworker, that's a formal email. Or someone you don't know very well. When making a formal request to a business or local government. So that's the characteristic of formal email. I told you before, your boss, a coworker, or some company. So that's formal email, right? Now, let's go to the last part of the book, right? Imagine, this is the most important part of the lesson. Imagine you recently heard from a relative in another country. Let's imagine, so maybe it's not true. Imagine you recently heard from a relative in another country, maybe from Russia, from France, England. You choose the country, right? So please write an email to this relative and give information about yourself and ask questions about his or her life and country. And please try to use paragraphs. So you're going to write something similar to this part, right? These are paragraphs, can you see? Idea number 1, idea number 2, idea number 3, opening section, closing section. So try to do this, right? Imagine you recently heard from a relative in another country. Choose the country, please. Any country you want, your favorite country. It could be Australia or maybe Japan, any country. And you write an email to a relative. So let's imagine, this is imaginado. Write an email to this relative and give information about yourself and ask questions about his or her life and country. But important, use paragraphs because it's a relative. You can use informal statements like this. So not this, you use this left column, right? Try to do this as more similar to this one, or you can take the first example from Andrew. Remember Andrew? Where is Andrew? Oh, or you can use this one as an example. We have paragraphs. So it's to write something about this, but you choose the country and you choose the information that you give and the information that you would like to know about your imaginary relative. Is clear this activity? Because this is the most important part of this lesson. You write something and you know the tips, you know the good examples. For example, this is a good example of good writing. You write in paragraphs. Okay, if you don't have any question, please try to finish this. This is the most important part of this lesson 1.4. Okay, this. Imagine you recently heard from a relative in another country. Choose the country. So let's try to write 3 paragraphs, minimum 3 paragraphs, and 1 opening and 1 closing paragraph. So 5 paragraphs in total, please. 5 paragraphs in total. The opening paragraph, the ending paragraph, and 3 paragraphs about 3 ideas. Something about yourself or some question about your relative, right? Please. Go ahead, please. Any question? If you don't have any question, please go ahead and try to do this activity in your notebook, please. In your notebook, so you can read it
When we finish, you read and you share with the class. You write your email in your notebook, please. Go ahead. Let's say, why don't you take 10 minutes? Okay, let's take 10 minutes so you can check the tips, you check the examples. So let's take 10 minutes. 10 minutes, please. 10 minutes for this activity. Okay? Go ahead, guys. Good luck. Oh, Iran, you left and you're back. Did you listen to the instructions? Yes, teacher. Okay. Go ahead, please, with the activity. Tus defectos, Carolina. Puta Cintia. Carolino. Digo, puta Cintia. For the Umbra. Puta Cintia.
Diosa Carolina. Digo, puta Cintia. Puta Cintia. Es que... Tu puta culpa, Cintia. It's what she wants. And you know it. Cintia.
guys, this is the last activity in this important lesson 1.4. And remember, I give you the homework today for the week. Remember? So let me try to give you what is the homework for today. Let me share my screen. Done, teacher. Okay, very good. Very good. Let me explain to you the homework for the week. So today I'm going to give you these homeworks, 2.1 and 2.2 and 2.1.4. Let me repeat, 1.1, 1.2 and 1.4. These are the homeworks for this week, and I'm going to give these homeworks at night, right? At night today, at night I'm going to give you these homeworks. Please pay attention to your Cambridge and try to finish this before next Saturday, right? 1.4 is about writing, 1.1 and 1.2 is about grammar and vocabulary, right? And next week we start with 1.5. It's about speak all the time, right? Okay, guys, so you finish this activity. Now let's do this. You are going to exchange your reports with a partner, and your partner is going to try to answer or comment your report. For example, if you give me your report, I'm going to ask you, why did you choose this country? What kind of food do you have in this country? So you prepare questions for your partner. Any question, it's okay. Let's work with maybe JOAQUIN, 5 Cynthia. to 8 questions. Prepare 5 to 8 questions. And when you finish, you exchange role. You exchange role with your partner. Now the partner is going to read the email, and the other partner is going to ask questions Cynthia. or comments. Yes, maybe some feedback. Oh, you know what? You forgot the paragraph 1, the opening paragraph, or you forgot to mention about yourself, something. You feedback your partner, right? Cynthia. So let me then go to the breakout rooms, and you read your report, and you receive feedback and questions from your partner. Okay, let me check the rooms. So let me see. Alexandra, you don't have a team, so maybe you are with Cesar. So Cesar is in room. Let me see. Oh. Cynthia. Okay. So Alexandra in room number 2. Iran, maybe room number 1. Jose Manuel, room number 1. Okay. Josue Daniel, not here. Carla, not here. Miguel is here? Yes. So, Miguel, room number 3. Nadia, room number 3. Right? Okay. We are set. Please exchange your reports and ask questions about your report, your roommate, your partner's email. Okay? Let me say, and we go then and exchange your emails and receive feedback and questions from your roommate, from your classmate. Okay? Let's go. Núñez. Hello.
Hello? Ni así, puta Cintia. No hay nadie en la sala. Okay, no hay nadie en la sala. Okay. Why don't you read me your email? Can you read to me? I am your partner. Hi, Sophia. It's so nice to write to you. I'm so happy to know I have a cousin in Norway. My name is Alejandro. I'm 16 years old. I live in Guadalajara, Mexico. I'm in high school and I love music, especially playing the guitar. I also like hanging out with my friends, going to the movies, and playing soccer on the weekends. I live with parents and my younger sister, Camila. I'd love to hear more about you. What's life like in Norway? Do you like the weather? What do you do in your free time? Do you have any favorite traditional food from there? I'm also interested in knowing if you like Latin music or if you tried Mexican food. I hope we can continue writing and get to know each other better. It's great to have family in another country. Alejandro. Oh, very good. That's an excellent email. Congratulations. You got, I think, how many paragraphs do you have? No los conté. But maybe they are five because you separate your information and the questions, right? So these are two important paragraphs. Information about yourself is one paragraph, and question about the other person is the other paragraph, right? And then you finish with the closing paragraph. Yes, very good. Excellent. Jose Manuel, I don't know why. Let me see if I can put someone with you. Okay, hold on, please. The Remembrance. Hi, Jose Manuel. Núñez. Hi. Hi, Sophia. It's so nice to write to you. I'm so happy to know I have a cousin in Norway.
My name is Alejandro. I'm 16 years old. I live in Guadalajara, Mexico. I'm in high school and I love music, especially playing the guitar. I also like hanging out with my friends, going to the movies, and playing soccer on the weekends. I live with my parents and my younger sister Camila. I'd love to hear more about you. What's life like in Norway? Do you like the weather? What do you do in your free time? Do you have any favorite traditional foods from there? I'm also interested in knowing if you like Latin music or if you tried Mexican food. I hope we can continue writing and get to know each other better. It's great. It's great to have family in another country. Love, Alejandro. Okay. Voy. Hello. Hello. Hi, baby. I am reading because I come to Australia to finish my degree. I have a family here. I live with my cousin. She has 37 years old. I would like to know about you and what you are interested in. Are you a student or do you have a work? Todavía no lo termino. Espérame. Okay, bueno. Okay. Where is your free? ¿Cómo se dice pasatiempo favorito? Hmm. Traductor. Okay. Your favorite. Favorite pastime. Favorite pastime. What's your favorite pastime? Favorite pastime. What music? What music do you like? Mm, ¿Ya lo leíste completo? no, todavía no lo termino. How do you like? I'm sorry. I know there are many questions. Okay, guys, hi. Thanks a lot for your participation about this last part of the lesson 1.4, right? And let's see, there is one thing that we have to do at the end of this lesson. If comment if you learned something about your partner. What?
What did you learn about your partner, Nadia? My partner was an American from Czech. Oh, okay. Okay, very good. How about you, Miguel? Can you tell us about your partner? What did you learn from your partner? Teacher, I don't remember. Okay, how about you, Alexandra? What did you learn from your partner? I only remember that he meets someone in Australia, or no? Okay. Your partner talked about Australia. Yes. How about you, Iran? Do you remember something about your partner's email? Okay. I found the Jose Manuel's email very interesting. Can you read one paragraph of your email, Jose Manuel? It was very interesting. Can you read only one paragraph? Hi Sofia, it's so nice to write to you. I'm so happy to know if I have a cousin in Norway. Very good. And the next one, please. The next paragraph. My name is Alejandro. I'm 16 years old and I live in Guadalajara, Mexico. Okay, guys. Well, let's see. We complete lesson 1.4 and next week we continue with 1.5. Please take the time to see tomorrow, on Monday, tomorrow you have the homework in your Cambridge account. So it's time for me to say goodbye. We're finished with the lessons. You don't have any question. And I appreciate your attention and your participation. You are excellent students and have a nice week. No comment for that one, but much appreciated. Bye. Iceberg. They say a cat never belongs to you. It's the one who decides to stay with you. Desde las civilizaciones más antiguas hasta los memes modernos de Internet, los gatos han estado presentes en nuestra... Dicen que un gato nunca te pertenece, él es quien decide quedarse contigo. Desde las civilizaciones más antiguas hasta los memes modernos de Internet, los gatos han estado presentes en nuestra historia de forma constante. Y como esclavo de tres, debo decir que este video en algún momento tenía que llegar al canal. La historia de forma constante. Y como esclavo de tres, debo decir que este video en algún momento tenía que llegar al canal. Y es por eso que hoy les traigo la historia de los gatos, una travesía hacia lo inexplicable, donde exploraremos teorías, hechos históricos, casos documentados, leyendas que sobreviven siglos, y comportamientos que la ciencia aún no logra descifrar del todo. Sin más que For decir, science. comenzamos con el nivel 1. En algún momento hace miles de años, en un rincón del mundo que ya no se parece a lo que era, un pequeño felino salvaje decidió no huir del fuego humano, y el curso de la historia cambió para siempre. Durante mucho tiempo, se creyó que los egipcios habían sido los primeros en domesticar a los gatos, pero descubrimientos más recientes cambiaron por completo esa idea. En el año 2004, arqueólogos hallaron en la isla de Chipre una tumba de 9500 años de antigüedad. Lo que asombró al mundo no fue solo su antigüedad, sino lo que había junto al cuerpo humano. Un esqueleto felino cuidadosamente enterrado a solo 40 centímetros, con orientación similar y rodeado de objetos rituales, siendo esta la prueba más antigua conocida de una relación afectiva entre un humano y un gato. Esto situaba la domesticación mucho antes de lo imaginado, y no en Egipto, sino en el creciente Persia, una región de lo que hoy es Turquía, Siria, Irak e Irán, donde surgieron las primeras grandes civilizaciones agrícolas. Con la agricultura, llegaron los graneros, y con los graneros, los ratones, y con los ratones, los gatos monteses africanos, ancestros del gato doméstico moderno. Pero lo que no se sabe con certeza es si el humano domesticó al gato o si fue al revés. Los gatos comenzaron a acercarse por interés, cazando roedores cerca de las aldeas, pero fueron ellos quienes decidieron quedarse, y quienes toleraron nuestra cercanía. No obedecían, no tiraban de carros, y a diferencia de otros animales domesticados, el gato no ofrecía más que su propia presencia, y aún así, fue aceptado, alimentado y venerado. A simple vista, un maullido puede parecer solo un sonido más del reino animal. Pero cuando lo observamos rápidamente, surge una pregunta desconcertante: ¿por qué los gatos maullan tanto solo a los humanos? Los gatos salvajes y los gatos entre sí rara vez maullan en su etapa adulta. Se comunican mediante posturas, feromonas, bufidos o ronroneos, pero no con vocalizaciones prolongadas. Sin embargo, en presencia humana, los gatos domésticos parecen transformarse en pequeños parlantes insistentes. Esta diferencia no es casual, y todo indica que, en su proceso de domesticación, los gatos desarrollaron y perfeccionaron el maullido como un lenguaje diseñado exclusivamente para interactuar con nosotros. Los científicos han demostrado que los gatos modulan su maullido dependiendo del efecto que desean causar.
Hay maullidos más agudos para parecer más tiernos como imitando el llanto de un bebé y otros más graves para expresar molestia, e incluso modulaciones que varían según la persona a la que se dirigen. Algunos estudios sugieren que los gatos aprenden qué tipo de maullido activa una respuesta más rápida en su mano y lo repiten de forma estratégica. Lejos de ser un simple instinto, esta forma de comunicación es un sistema aprendido. Cada gato tiene su propio diccionario de sonidos y cada humano lo interpreta de forma diferente. El vínculo se vuelve único, como si ambos crearan un lenguaje común, una especie de puente emocional que evoluciona con los años. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre explosiones y acero retorcido, surgió un gato cuya vida parece sacada de un mito náutico. Se llamaba Oscar, pero con el tiempo, su apodo se volvió más famoso que su nombre real, Sam el Insumergible. Sobrevivió al hundimiento de 3 barcos de guerra, en ambos bandos del conflicto. Su historia comienza en 1941, a bordo del acorazado alemán Bismarck. Cuando el Bismarck fue hundido en el Atlántico tras una feroz batalla contra la Armada Británica, solo 118 hombres de más de 2000 que habían a bordo sobrevivieron. Entre ellos, un gato blanco y negro fue hallado flotando en una tabla de madera por el destructor británico Cossack. Los marineros lo adoptaron y lo llamaron Oscar. Pero la suerte de Oscar no se detuvo ahí. En octubre de ese mismo año, el Cossack fue alcanzado por un torpedo alemán. Murieron decenas de marineros, y Oscar volvió a sobrevivir. Lo rescataron una vez más y fue transferido al Royal, un portaaviones británico, pero en menos de un mes también fue hundido. Increíblemente, el gato fue encontrado aún con vida, aferrado a una tabla en el agua fría del Mediterráneo, y debido a su increíble supervivencia a 3 naufragios, los marineros lo apodaron Sam el Insumergible. Tras su tercera experiencia mortal, la marina decidió que Sam había tenido suficiente. Lo retiraron del servicio y pasó el resto de su vida en una residencia de marineros en tierra firme, donde vivió tranquilamente hasta su muerte en 1955. En el mar interior de Seto, Japón, hay un lugar donde los humanos son minoría. Aoshima, también conocida como la isla de los gatos, alberga una población felina que supera con creces a sus habitantes humanos. Y no es la única, en Japón existen al menos 11 islas conocidas por su alta concentración de gatos, pero Aoshima es la más icónica. Todo comenzó de forma práctica. A principios del siglo XX, los pescadores de la isla llevaban gatos en sus barcos para controlar las ratas. Pero cuando los felinos comenzaron a establecerse, su número aumentó rápidamente, y con el tiempo la isla vio un declive en su población humana, pero los gatos se quedaron y prosperaron. Los locales, en lugar de rechazarlos, comenzaron a alimentarlos, cuidarlos y verlos como parte del alma del lugar, por lo que la isla se volvió un refugio inadvertido para estos peludos. Hoy, las autoridades limitan los ingresos turísticos, pero quienes llegan lo hacen sabiendo que se adentran en un pequeño mundo gobernado por felinos, gatos durmiendo en templos, paseando por callejones vacíos o vigilando las embarcaciones desde los muelles. Incluso se han creado programas de esterilización masiva en algunas islas para controlar la población sin afectar el ecosistema. ¿Alguna vez te has preguntado qué esconde ese suave sonido que emana de tu gato? Todos lo hemos escuchado, pero muy pocos, incluso entre los científicos, han logrado descifrarlo por completo. El ronroneo felino no es solo placer, es una vibración enigmática que desconcierta a la ciencia. Los gatos ronronean estando felices, pero también con miedo, heridos, al parir o incluso al borde de la muerte. ¿Por qué este sonido tan simple acompaña estados tan opuestos? La ciencia desveló cómo lo producen. Un oscilador neural rítmico en su cerebro activa músculos laríngeos y el diafragma. Estos se contraen y relajan velozmente entre 25 y 150 Hz, haciendo que el aire vibrante cree el sonido al inhalar y exhalar. Pero el verdadero enigma persiste. ¿Qué activa este motor interno en situaciones de estrés o dolor extremo? Lo más fascinante es que las frecuencias del ronroneo coinciden asombrosamente con terapias humanas para sanación ósea y regeneración de tejidos. Esto sugiere una teoría sorprendente donde el ronroneo podría ser un mecanismo de autorreparación felino, una medicina interna vibracional para acelerar la recuperación y reducir el dolor. Cintia. El se extiende aún más cuando dueños de gatos reportan disminución del estrés, una presión arterial más baja y cerebral al escuchar el ronroneo. Cintia. Su vibración parece operar en un nivel primitivo, conectando el cuerpo y la mente. Todo comenzó con una simple foto publicada en Reddit. En septiembre de 2012, la imagen de una pequeña gata con expresión permanentemente gruñona capturó al internet como un rayo. Su verdadero nombre era Tartar Sauce, salsa tártara en español, y pertenecía a una familia común de Arizona, pero esa mirada entre malhumorada y desconcertada se volvió un lienzo perfecto para proyectar sarcasmo, indiferencia y humor universal. Lo que parecía un gato enojado era, en realidad, una condición genética. Salsa tártara sufría de enanismo felino y una malformación mandibular que le daban esa expresión peculiar, y a pesar de su fama como la gata gruñona, en realidad era dócil, tranquila y muy cariñosa. Su hermano Pokey también tenía una apariencia singular, lo que hace pensar en un rasgo heredado de la madre, una gata feral. La imagen se viralizó en cuestión de horas, desatando una avalancha de memes, camisetas, tazas, libros y hasta una película navideña. Lo que hizo único a Grondicat no fue solo su apariencia, sino la velocidad con la que se convirtió en ícono. Su dueña, Charlotte Gundersen, dejó su trabajo de mesera tras el éxito del personaje y, junto a su hermano Brian, quien subió la primera imagen, manejó la carrera de la gata como una marca global. Grand Picat fue invitada a programas, convivió con celebridades y fue incluso portada de revistas. Murió en 2019, pero su legado digital permanece intacto. Bajamos al nivel 2. En el antiguo Egipto, asesinar a un gato incluso por accidente podía costarte la vida, y no se trataba de superstición, sino de algo más profundo. Los egipcios no solo convivían con los gatos, los veneraban. Para ellos, el gato era un guardián entre mundos, una criatura que unía lo visible con lo invisible. Pero este culto no surgió de la nada. En los templos de Bubastis, una ciudad dedicada a la diosa Bastet, se adoraban miles de estatuillas felinas. La diosa Bastet, inicialmente representada como una leona feroz que evolucionó hacia una figura más amable, una mujer con cabeza de gato, representaba la protección del hogar y la fertilidad, pero también la furia implacable cuando era necesario. El gato no era visto como una simple mascota, sino como un canal divino, ágil, sigiloso, protector del grano y los niños, y capaz de percibir lo que los humanos no podían. Se han encontrado cementerios enteros dedicados exclusivamente a gatos, y algunos fueron momificados con un cuidado tan meticuloso como el de los faraones. Incluso se les colocaban collares de oro, ofrendas de leche, y algunos tenían sus propios sarcófagos. En varias ocasiones, ejércitos enteros se negaron a atacar una ciudad porque en ella vivían gatos sagrados, demostrándonos que el respeto era absoluto. En varias ocasiones, ejércitos enteros se negaron a atacar una ciudad porque en ella vivían gatos sagrados, demostrándonos que el respeto era absoluto. En varias ocasiones, les colocaban collares de oro, ofrendas de leche, y algunos tenían sus propios sarcófagos. En varias ocasiones, ejércitos enteros se negaron a atacar una ciudad porque en ella vivían gatos sagrados, demostrándonos que el respeto era absoluto. Lo más intrigante es que, a diferencia de otros animales sagrados del antiguo Egipto, el gato no necesitaba templos para ser adorado, ya que vivía en las casas, dormía con los niños y cazaba en los almacenes. Era un dios que caminaba entre humanos, silencioso, elegante y observador. Hay momentos en que los gatos parecen ver algo que nosotros no. Fijan la vista en rincones vacíos, siguen con la mirada a entidades invisibles o maullan con insistencia hacia la nada. Para muchos, es solo un comportamiento extraño y para otros, es una señal de que los gatos podrían estar sintonizados con algo más. En diversas culturas antiguas, desde el Egipto faraónico hasta ciertas ramas del budismo tibetano, se creía que los gatos eran capaces de ver lo invisible, desde espíritus, almas errantes o fuerzas sutiles que el ojo humano no capta. Su presencia tranquila, casi sobrenatural, sugiere que habitan en una frontera, ni completamente de este mundo, ni completamente fuera de él. En el esoterismo moderno, hay quienes sostienen que los gatos son sensibles a los cambios energéticos del ambiente. Algunos aseguran que su ronroneo y comportamiento en ciertos lugares
portales no es casual, ya que estarían sellando portales, neutralizando energía negativa o protegiendo la casa de entidades no visibles. La idea más extrema, surgida en foros ocultistas y teorías conspirativas, plantea que los gatos no solo perciben portales, sino que actúan como guardianes de acceso. Serían entidades interdimensionales encarnadas en cuerpos físicos, con la misión de vigilar las transiciones entre planos, proteger a sus humanos y, en raros casos, cruzar al otro lado. No hay pruebas de esto, solo coincidencias, pero muchos testigos afirman que sienten como algo negativo se disipa cuando su gato duerme junto a ellos. En 2007, un hospital geriátrico de Rhode Island, Estados Unidos, comenzó a ser centro de atención mundial. No por sus médicos ni por sus instalaciones, sino por un gato. Su nombre era Oscar, y su comportamiento desconcertó tanto al personal médico como a la ciencia misma. Oscar no era un gato común, parecía tener una habilidad inquietante, predecía la muerte. El centro de rehabilitación House albergaba pacientes con demencia avanzada. Oscar, adoptado como gato terapéutico, pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo en rincones, pero ocasionalmente salía de su escondite y se acomodaba junto a un paciente específico. Lo inusual era que, sin falta, esa persona moría pocas horas después. Y no fue una ni dos veces, más de 50 casos documentados mostraban el mismo patrón. Los médicos comenzaron a tomar en serio la conducta de Oscar, tanto que cuando se acurrucaba junto a alguien, sabían que era momento de llamar a los familiares. Nadie entendía cómo lo hacía, y algunos científicos sugieren que los gatos pueden detectar olores emitidos por cuerpos en proceso de muerte celular, como cetonas o feromonas específicas. Oscar no era el único. A lo largo de la historia, múltiples dueños han reportado que sus gatos se comportan de forma inusual antes de una enfermedad grave o la muerte, tanto en humanos como en otros animales del hogar. Su sensibilidad parece estar afinada a algo que aún no comprendemos por completo. ¿De dónde nace la creencia de que los gatos tienen 9 vidas? La frase es tan conocida que ha trascendido generaciones, culturas y continentes. Y aunque suene a simple superstición, su origen está lleno de simbolismo, historia y misterio. En el antiguo Egipto, los gatos eran mucho más que animales domésticos, eran manifestaciones divinas. El dios del sol, Ra, según algunos relatos, What descendía al you inframundo tomando la forma de un cannot. gato, combatiendo fuerzas del caos y renaciendo una y otra vez. Ese ciclo eterno Cynthia. fue asociado con la idea de múltiples vidas, y para los egipcios, los gatos eran literalmente seres con un vínculo con lo inmortal. Siglos más tarde, en el mundo anglosajón, el dicho, el gato tiene 9 vidas empezó a tomar fuerza. Los felinos, con su habilidad de caer desde alturas vertiginosas, escapar de incendios o desaparecer durante días y regresar ilesos, inspiraban respeto y algo de desconcierto. El número 9, cargado de simbolismo místico y suerte en muchas culturas, se convirtió en el contador ideal para una criatura que parecía desafiar a la muerte con elegancia. Pero curiosamente, esta cifra no es universal. Por ejemplo, en Turquía y Arabia se habla de 6 vidas. En partes de España y América Latina se mencionan 7. El número varía, pero la fascinación es la misma. Lo cierto es que, más allá del mito, los gatos poseen habilidades físicas únicas, un cuerpo elástico, reflejos casi perfectos y una resistencia sorprendente. Eso, sumado a su aura misteriosa, ha hecho que el mundo entero vea en ellos algo más que simples mascotas. El 22 de diciembre del año 2001, en un laboratorio de la Universidad de Texas, nació una gata que pondría en jaque el concepto mismo de identidad. Su nombre fue Copycat, también llamada CC, y fue el primer gato clonado con éxito en la historia. Lo que parecía un avance científico monumental, pronto abrió un debate aún más profundo. ¿Puede realmente clonarse un ser vivo o solo su cuerpo? Copycat fue creada a partir del material genético de una gata tricolor llamada Rainbow. Los científicos extrajeron el núcleo de una de sus células, lo implantaron en un óvulo vacío y luego lo colocaron en el útero de una madre sustituta. 9 semanas después, CC nació. El procedimiento fue un éxito, al menos biológicamente. Genético de una gata tricolor llamada Rainbow. Los científicos extrajeron el núcleo de una de sus células, lo implantaron en un óvulo vacío y luego lo colocaron en el útero de una madre sustituta. 9 semanas después, CC nació. El procedimiento fue un éxito, al menos biológicamente. Pero desde el principio, algo no encajaba. Copycat no era un calco visual de Rainbow. Su pelaje era de colores diferentes, su temperamento opuesto, y mientras Rainbow era tranquila y cariñosa, Copycat resultó juguetona y arisca. Ambas compartían el mismo ADN, pero parecían gatos completamente distintos. Esto desconcertó a muchos, ya que si el clon es genéticamente idéntico, ¿por qué no lo es su apariencia? ¿Por qué su comportamiento varía tanto? La respuesta está en lo que aún escapa a nuestro control, el ambiente, la epigenética, y quizás, algo más difícil de nombrar, la esencia. Copycat vivió una vida larga y saludable, fue madre de varios gatitos y murió en 2020, con 18 años. Pero su existencia dejó tras de sí una pregunta inquietante: ¿dónde empieza eso que hace a cada ser verdaderamente único? No es un mito, ni un experimento real, sino una paradoja que cambió para siempre la forma en que entendemos la realidad. En 1935, el físico austríaco Erwin Schrödinger planteó un escenario que involucraba a un gato, y con él, la mecánica cuántica saltó del mundo subatómico al imaginario colectivo. El resultado fue uno de los enigmas más desconcertantes de la física moderna, un gato que está vivo y muerto al mismo tiempo. La idea era simple, pero profundamente inquietante. Imagina un gato dentro de una caja cerrada, y dentro, también hay un dispositivo que contiene un átomo radiactivo, un contador Geiger y un frasco de veneno. Si el átomo se desintegra, siendo este un evento aleatorio y cuántico, el contador lo detecta y libera el veneno, matando al gato, pero si no se desintegra, el veneno no se libera y el gato permanece vivo. Pero aquí reside el corazón del misterio. Según las reglas de la mecánica cuántica, mientras nadie observe lo que ocurre dentro de la caja, el átomo se encuentra en un estado de superposición. Esto significa que está desintegrado y no desintegrado a la vez. Y dado que el destino del gato está directamente ligado a ese átomo, entonces, el gato también existe en esa superposición, vivo y muerto simultáneamente dentro de la caja, hasta que ésta se abra y su estado sea finalmente observado. Este experimento mental no pretendía ser tomado literalmente. Schrödinger lo propuso para cuestionar lo absurdo que puede sonar aplicar las reglas cuánticas al mundo cotidiano. Sin embargo, la paradoja sirvió para poner en evidencia lo extraña que es la realidad cuando se observa a nivel microscópico, y lo poco que entendemos sobre la línea entre la posibilidad y lo real. Seguimos con el nivel 3. En casi cada rincón de Asia y ahora del mundo, un pequeño gato de cerámica mueve la pata lentamente desde vitrinas, tiendas y restaurantes. Algunos lo llaman el gato de la fortuna, otros simplemente el que llama al dinero. Pero su historia, aunque se ha comercializado hasta el cansancio, esconde orígenes profundamente espirituales y enigmáticos. El maneque Neko nació en Japón durante el periodo Edo, pero su leyenda tiene varias versiones. La más famosa cuenta que un señor feudal, atrapado por una tormenta cerca del templo Gotokuji, vio a un gato que lo miraba y levantaba la pata. Intrigado, se acercó, y justo entonces un rayo cayó donde él estaba antes. El gato le había salvado la vida, y en agradecimiento, el noble financió el templo que aún existe, y donde se honra al primer maneque Neko. Desde entonces, ese gesto felino de levantar la pata se convirtió en símbolo de protección, fortuna y destino. Pero su significado va más allá de la suerte económica, y dependiendo de qué pata levante, cambia su intención. Si levanta a la derecha, atrae riqueza, y si es la izquierda, buenos clientes o buenas relaciones. Además de todo esto, el color también importa, ya que el blanco representa pureza, el dorado riqueza, el negro aleja a los malos espíritus, y el rojo protege la salud. Cada combinación es un conjuro simbólico, un lenguaje secreto entre humanos y gatos. En la tranquila isla de Key West, Florida, hay una casa museo que fue hogar del célebre escritor Ernest Hemingway. Pero lo que más llama la atención hoy no son los libros, ni las reliquias literarias, sino los gatos. Decenas de ellos,
ellos, muchos con una particularidad genética, tienen más dedos de lo normal y se les conoce como gatos polidáctilos. Todo comenzó en la década de 1930, cuando un capitán de barco regaló a Hemingway una gata blanca llamada Snow White, portadora del gen polidáctilo. Esta mutación congénita hace que los gatos nazcan con más de los 5 dedos habituales en sus patas delanteras, a veces 6 o incluso 7, dándoles un aire de pequeños guantes o manoplas. En los barcos, se decía que estos gatos eran excepcionales cazadores de ratas y que su equilibrio superior los hacía gatos de buena suerte. Desde entonces, los descendientes de Snow White se han multiplicado en la propiedad que hoy es un refugio para cerca de 60 gatos, muchos de ellos polidáctilos, y todos tratados con un cuidado casi sagrado. Están registrados oficialmente como parte del patrimonio del museo, y algunos incluso llevan nombres de escritores famosos, siguiendo una tradición que comenzó el propio Hemingway. Aunque la polidactilia no representa ningún riesgo para su salud, el fenómeno sigue rodeado de misticismo. Se cree que el gen se transmitió ampliamente en gatos costeros por la creencia de que eran talismanes náuticos, lo cual explicaría por qué tanto se agruparon en un puerto como Key West. Bajo las doradas salas del Museo del Hermitage, en San Petersburgo, no solo descansan obras maestras de Rembrandt o Da Vinci. También deambulan en silencio decenas de guardianes silenciosos, los gatos del Hermitage. Lejos de ser una curiosidad turística, estos felinos forman parte de una tradición que se remonta al siglo XVIII, cuando la emperatriz Isabel de Rusia ordenó que se llevaran gatos al palacio de invierno para controlar la invasión de ratones. Desde entonces, han habitado los sótanos y pasillos del museo como si fueran parte de su alma. Se les asigna nombre, cuidados veterinarios y alimento diario, incluso tienen su propia área designada y un personal encargado solo de ellos. Algunos han llegado a decir que los gatos, lejos de estar ahí por casualidad, son los verdaderos protectores del Hermitage, intuyendo lo que los humanos no pueden ver, y que su presencia garantiza el equilibrio energético de ese espacio tan cargado de historia. La institución celebra cada año el Día del Gato del Hermitage, y no faltan quienes afirman que los gatos eligen a los visitantes. Algunos incluso se quedan al lado de personas específicas, como si persiguieran su estado emocional o algo más. En el pequeño pueblo de Crewe, Escocia, dentro de las instalaciones de la destilería de whisky Glenturret, una de las más antiguas del país, vivía una gata de pelaje atigrado que con el tiempo se volvió célebre no solo por su ternura, sino por su brutal eficiencia. Su nombre era Towser, y durante más de 2 décadas se dedicó a cazar ratones con una precisión casi militar. Según los registros del propio personal de la destilería, Towser mató un estimado de 28.899 ratones durante su vida, lo que equivale a un promedio de 3 al día durante 24 años. Sus víctimas eran contadas y registradas por empleados testigos de sus rondas nocturnas. Aunque no existen imágenes de todas sus capturas, la cifra fue verificada y reconocida por el libro Guinness de los Récords, otorgándole el título de la mayor cazadora de ratones conocida. Towser se convirtió en un símbolo de la destilería, donde aún se la honra con una estatua de bronce y una placa conmemorativa. Su presencia fue tan valiosa que muchos la consideraron parte esencial del proceso. Sin su vigilancia, los ratones podrían haber arruinado las barricas de cebada, las etiquetas y empaques del whisky. Aunque su historia parece sacada de una fábula, todo en ella es documentado. Pero aún así, su figura se ha vuelto mítica entre los amantes de los gatos y los escoceses que veneran la tradición, el trabajo duro y, por supuesto, el buen whisky. Se dice que cuando Buda alcanzó el nirvana, todos los animales del mundo acudieron a rendirle respeto en su lecho de muerte. Elefantes, monos, aves, todos se postraron con solemnidad. Todos, excepto uno, el gato. Según una de las versiones más antiguas de esta leyenda, el gato se acurrucó junto al cuerpo de Buda y se durmió. No mostró dolor, ni reverencia, ni pena, y mientras para algunos fue una falta de humildad, para otros fue una expresión pura de paz interior. El gesto fue tan enigmático que, en ciertas ramas del budismo, se interpreta como la razón por la cual el gato fue excluido del ciclo tradicional de reencarnación. Es un ser que no necesitaba demostrar nada al mundo, porque ya estaba en armonía con él. Ese acto silencioso dirigió la mirada espiritual hacia los felinos. Algunos lo vieron como símbolo de desapego arrogante, pero otros como una encarnación de la sabiduría que no necesita palabras. Y desde entonces, el gato habita un lugar ambiguo en el imaginario budista, no es ni santo ni pecador, es simplemente consciente. En una pequeña estación rural de Japón, en la ciudad de Kiyokawa, prefectura de Wakayama, una gata calicó sin hogar cambió el destino de toda una línea ferroviaria. Su nombre era Tama, y su historia demuestra que incluso los más pequeños pueden tener un impacto monumental. En 2007, la estación de tren Kichi estaba al borde del cierre, debido a la falta de pasajeros, el presupuesto agotado y el desinterés general parecían sellar su destino. Pero había un detalle peculiar, una gata que deambulaba por la zona desde hacía años, alimentada por los trabajadores, y que se había ganado el afecto de todos. En un giro inesperado, la compañía Wakayama Electric Railway decidió hacer algo inusual, nombrar a Tama jefa de estación, con uniforme incluido. Su presencia simbólica tenía como objetivo atraer visitantes, y funcionó. Con un pequeño sombrero de estación y una mirada tranquila, Tama se convirtió en un fenómeno nacional, por lo que el turismo se disparó. Miles de personas viajaban solo para verla, y su efecto fue tan profundo que salvó la línea férrea entera. Además, se creó mercancía oficial, se construyó el tren Tama decorado con su rostro, y se reformó la estación en forma de gato. Su figura no solo efecto fue tan profundo que salvó la línea férrea entera. Además, se creó mercancía oficial, se construyó el efecto fue tan profundo que salvó la línea férrea entera. Además, se creó mercancía oficial, se construyó el tren Tama decorado con su rostro, y se reformó la estación en forma de gato. Su figura no solo reactivó la economía local, sino que trajo alegría a miles de personas. Cuando Tama falleció en 2015, fue honrada como una deidad en un santuario sintoísta, bajo el título de honorable espíritu guardián del tren. Hoy su sucesora, Tama, continúa con el legado, también como gata jefa de estación. Y bajamos al nivel 4. En 2013, en la ciudad de Jalapa, Veracruz, un gato se convirtió inesperadamente en uno de los candidatos más populares para la alcaldía. Su nombre era Morris, y su rostro peludo, con expresión indiferente y bigotes prominentes, se viralizó rápidamente por una razón insólita. Representaba, de forma humorística pero poderosa, el hartazgo colectivo hacia la clase política tradicional. Morris fue inscrito como candidato no oficial por un grupo de jóvenes jalapeños que, cansados de la corrupción, el nepotismo y la ineficiencia en la administración pública local, decidieron lanzar una sátira. La campaña explotó en redes sociales, y miles de personas comenzaron a compartir imágenes del gato con mensajes que, aunque en tono de burla, capturaban verdades profundas sobre el desencanto cívico. La campaña de Morris no solo fue un fenómeno de internet, salió en medios nacionales e internacionales, generando debates sobre el voto de protesta, la apatía juvenil y la legitimidad de las instituciones políticas. Incluso su página en Facebook superó en seguidores a los candidatos humanos, y algunos ciudadanos incluso llegaron a anular su voto escribiendo el nombre del gato en la papeleta. Más allá de la anécdota, Morris se convirtió en un símbolo, una figura femenina que canalizó la desesperanza de miles de personas a través del humor. Durante el asedio de Leningrado entre 1941 a 1944, siendo uno de los episodios más brutales y desgarradores de la Segunda Guerra Mundial, los inviernos helados y la escasez absoluta sumieron a la ciudad en el hambre más desesperada. Más de 1 millón de personas murieron en condiciones inhumanas, ya que el frío congelaba los huesos y la comida se reducía a cortezas de pan, pegamento hervido o cáscaras de papa. En este contexto, un gato llamado Vasca se convirtió en leyenda. Vasca pertenecía a una familia que vivía en el corazón de la ciudad asediada, y con los almacenes vacíos y las raciones militares agotadas, la familia se preparaba para morir. Pero Vasca no desapareció como muchos otros animales domésticos que, en medio del hambre, fueron cazados o consumidos. En cambio, comenzó a salir solo por las noches y regresar con algo entre sus dientes, una rata.
Lo que parecía una casualidad se volvió rutina ya que, día tras día, Buster traía consigo ratas cazadas del subsuelo, y con ellas, la proteína necesaria para mantener viva a su familia. Pero eso no fue lo único. Su instinto cazador ayudó a frenar brotes de enfermedades transmitidas por estos roedores, convirtiéndolo no solo en un salvador familiar, sino en un protector silencioso de la comunidad. Los niños de la cuadra aprendieron a seguir a Buster en secreto, intentando descubrir de dónde venía. Pero el gato siempre lograba escabullirse como una sombra entre ruinas y edificios incendiados. Su figura se volvió símbolo de resistencia, una criatura que no hablaba, pero cazaba cuando todos pensaban que no quedaba esperanza. Esta historia no es una invención sin base, sino una leyenda realista construida sobre hechos concretos, porque si existieron gatos como Buster durante el sitio de Leningrado. Felinos que fueron fundamentales en la supervivencia de muchas familias, ya que los gatos ferales y domésticos controlaban las plagas de ratas que amenazaban con contaminar lo poco que quedaba de alimento. Fundamentales en la supervivencia de muchas familias, ya que los gatos ferales y domésticos controlaban las plagas de ratas que amenazaban con contaminar lo poco que quedaba de alimento. En la tradición japonesa, no todos los gatos son lo que parecen. Cuando un gato envejece lo suficiente, o cuando su cola crece demasiado, puede dejar de ser un animal común y convertirse en algo más. Así nacen dos de las criaturas más enigmáticas del folclore nipón, el wakineco y el nekomata. El wakineco, cuyo nombre significa gato monstruoso, comienza a manifestar habilidades sobrenaturales una vez cruza cierta edad, generalmente 13 años, o adquiere un tamaño usualmente grande. Feline. Sobre dos patas, habla como un humano, e incluso puede encender lámparas con su cola. Su libro está cargado de historias donde toma lugar de su dueño tras devorarlo, manipulando la casa a su voluntad, y en otras versiones, provoca incendios misteriosos, controla cadáveres o lanza maldiciones. Más temido aún es el nekomata, que surge cuando un gato desarrolla una bifurcación en la cola, una señal inequívoca de su transformación. Mientras el wakineco puede ser un embaucador protector, el nekomata es un espíritu negativo y oscuro. Se asocia con los muertos, la enfermedad y el resentimiento acumulado por gatos maltratados. Se dice que este ser puede manipular a los difuntos como marionetas, danzar con ellos al ritmo de un tambor o invocar espíritus para castigar a familias enteras. Ambos seres habitan entre lo animal y lo espiritual. El miedo a su existencia era tan fuerte que en ciertos periodos algunas personas cortaban la cola a sus gatos para evitar que se convirtieran en nekomata, lo que explicaría la popularidad de gatos sin cola en Japón, como el bobtail japonés. Oh. En los años 60, cuando la carrera espacial acaparaba la atención del mundo, Estados Unidos y la Unión Soviética competían enviando perros y monos al espacio, pero en Francia, el protagonista fue otro animal, una gata feral. Se llamaba Felice, y su historia es tan asombrosa como trágicamente ignorada. Felice fue seleccionada entre 14 gatos por el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia. Había sido rescatada de las calles de París y entrenada durante semanas con pruebas de invalidez, aceleración y confinamiento. Su carácter tranquilo Cintia. ideal, por lo que el 18 de octubre de 1963 fue lanzada a bordo de una cápsula suborbital en un cohete que alcanzó los 157 kilómetros de altitud y estuvo 6 minutos en microgravedad. Durante el vuelo, sus señales neurológicas fueron monitoreadas gracias a electrodos implantados en su cerebro. El objetivo era estudiar cómo la exposición al espacio afectaba al cuerpo y al sistema nervioso de un ser vivo. Felice sobrevivió al viaje y regresó a salvo, convirtiéndose así en el único gato que ha estado en el espacio. Sin embargo, semanas después, fue sacrificada para permitir el estudio de su cerebro. Por años, su hazaña, Are you out of your fucking mind? olvidada y para colmo, su mérito fue a menudo confundido con la fama del popular personaje de dibujos animados Félix el gato, o atribuido a un gato macho llamado Félix. No fue sino hasta 2019 que una estatua en su honor fue erigida en Estrasburgo, gracias a una campaña de micromecenazgo. Este caso en particular me costó mucho hacerlo, pero siento que es esencial no permitir que su historia sea distorsionada o quede en el olvido, precisamente porque fue obligada a soportar este destino. Si estás en Latinoamérica, probablemente hayas escuchado el término Karen para referirse a las mujeres que tienen gatos, o Karen macho, para los hombres que tienen gatos, un término que se ha popularizado fuertemente en los últimos años. Pero todo esto tiene un origen, y una historia que probablemente muchos conozcan, pero otros no. Transcurría el día sábado 30 de marzo de 1996 cuando el Departamento de Bomberos de Nueva York recibió el reporte de un furioso incendio en un complejo de apartamentos abandonado ubicado en Brooklyn. Cuando los bomberos llegaron a controlar el incendio, observaron a una gatita severamente quemada, haciendo un esfuerzo enorme por sacar a sus bebés del garaje del edificio. La gata, de nombre Scarlett, entró y salió en varias oportunidades del edificio.